Estimados amigos de Hoja de Ruta, bienvenidos a este informe especial que se ha generado por algunas informaciones. Obviamente, la más relevante sería el, eh, el decreto que ha sido firmado desde el decreto ejecutivo que ha sido firmado el 21 de mayo por el señor presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, decreto ejecutivo 1066, el mismo que leyéndole y releyéndole, lo que hace es que reorganiza la institucionalidad de la presidencia de la República, la misma que contará, dice, con diferentes secretarías. O sea, vamos a ir poco a poco desmenuzando esto. Primero vamos a darle la bienvenida a nuestro querido compañero Manuel Pérez, con quien vamos también a conversar sobre este tema. Manuelito, muy buenas noches. Bienvenido a este informe especial de Hoja de Ruta Radio. Buenas noches, compañeros, amigos. Sí, yo creo que es esto, o sea, ni siquiera podemos descansar, o sea, el avatar de la situación en este país es tan grave que cada vez tenemos gravísimas sorpresas, ¿no? Claro, este decreto es lo que nos convoca hoy día, hoy noche, porque nos parece realmente gravísimo, ¿no? O sea, es seguir atentando al orden constitucional de este país, atentar, de hecho, a los derechos, o sea, ¿qué se esconde tras de esto? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué buscan? Están realmente el problema se está haciendo un problema absolutamente gravísimo en este país. Se entiende que el lunes empiezan todas las manifestaciones y movilizaciones sociales de muchos sectores en el Ecuador, y este decreto lo que viene a hacer es, de alguna manera, a convulsionar más la situación nacional, porque se entendería con este decreto que este tipo ya no quiere asumir sus responsabilidades, la destrucción del Estado ecuatoriano durante más fechas años, y les deja a unos testaferros a que le den terminando la vaina y viendo qué salida generan, ¿no? O sea, lo preocupante es que, a ver, no se supone que estamos en austeridad. O sea, ¿dónde está la famosa austeridad que tanto habla el señor presidente de la República cuando está creando una Secretaría General? Al menos eso es lo que yo entiendo. Secretaría General que no tiene principal, porque no se le ha denominado a alguien. Esa secretaría, al parecer, estaría
estaría encargada a la secretaria jurídica, que en este caso sería la señora Joana Pesantes. Todo el problema nace, digamos así, desde una publicación del portal Mil Hojas, donde al principio un, uno de los uno de los encargados de todo esto sería el señor Roldán. Ahora, cambiaron el tweet y voy a ver si puedo eh, compartirles este tweet que estaba capturado, porque sí, o sea, eso es lo que causa la confusión, porque dice que le encarga directamente a este señor Roldán. La, vamos a ver deje ver si podemos, en este caso, compartirles la pantalla. Y obviamente eso causa de que toda la gente prenda las alarmas y al prender las alarmas, pues obviamente todo el mundo dice, ¿cómo así le está encargando la presidencia al señor Juan Sebastián Roldán, ¿no? Entonces, no sé si ahí podamos ver, déjeme a ver si podemos, nos Hay un ayudan. decreto del 21 de mayo del 2020, sí se ve el decreto, sí, 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 sí. o sea, le está viendo usted, pero nuestros amigos son los que no le pueden ver todavía. Espéreme, Ya. déjeme ver si podemos hacer aquí un arreglo, ya para que puedan verle Se justamente. entendería que este decreto viola todo el orden constitucional de este país, ¿no? O sea, todo. Bueno, ya han venido haciendo tabla rasa de 3 años, liquidando la constitución, las leyes. El Estado de Derecho no existe en el Ecuador, pero esto ya es grave, ¿no? O sea, es el tema de el manejo de la presidencia de la República. ¿A dónde se va el tipo Moreno? ¿A dónde se fue? ¿Por qué salió? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué le delega a este tipo? ¿Qué se pretende hacer con esto? ¿Es un golpe de Estado? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa aquí en este país? O sea, el asunto es que todos hemos visto que aquí han hecho lo que les ha dado la gana, ¿no? Obviamente. Ah, y por esa misma razón es que nos, eh, nos preocupa que tengamos que estar tratando estos temas en un sábado cuando se supone que todo el mundo estaba tranquilo en la casa, pensando si cambiaremos o no cambiaremos de semáforo. Pero en fin, o sea, todo sale desde la publicación de la Fundación Mil Hojas, donde ya digo, se dijo que todas las funciones de la presidencia de la República estaban siendo cambiadas hacia el señor Juan Sebastián Roldán, quien no es el secretario general, él es secretario de gabinete, él es secretario de Sí, gabinete. sí, sí. Entonces, ahí viene la confusión. Y viene la confusión también porque hay abogados que hablan de que se estaría dando las funciones administrativas de la presidencia de la República y no las funciones del presidente. Eso es lo que yo entiendo. Pero hay muchos abogados que ya están diciendo que esto es un golpe de Estado interno. ¿Por qué? Porque las funciones de la presidencia son indelegables y peor aún cuando le pones ahí como autoridad nominadora a una secretaría. Entonces, todo eso es lo que necesitamos saber. Nos están pidiendo, dicen, si es que podemos hacer, aquí dice, en la disposición general segunda habla sobre GTAE, algo que no tiene que ver con el decreto. Veamos el decreto. Disposición, ¿cuánto me dice? Disposición general segunda. Veamos acá, porque vamos a tener acá, aquí dice el Grupo de Transporte Aéreo Especial GTAE, forma parte de la estructura de la Casa Militar Presidencial. La Fuerza Aérea Ecuatoriana mantendrá el control operativo y logístico del GTAE a través de las entidades técnicas especializadas correspondientes.
En verdad no tiene nada que ver esto con todo lo que estamos hablando, ¿no? Que las funciones. El GTAE tendrá las atribuciones para coordinar, planificar, operar, ejecutar operaciones aéreas dentro y fuera del país del presidente, vicepresidente y autoridades del Estado, coordinar con la Secretaría General de la Presidencia los requerimientos de transporte aéreo del presidente, vicepresidente de la República y autoridades de Estado en ese orden, y demás que le asigne el presidente de la República. Es decir, claro, le está dando toda la potestad a esta Secretaría General. Pienso yo, y eso preguntaba yo a algunos amigos que son jurídicos, pienso yo que lo que está haciendo el señor Moreno es blindándose este último año para después, si se le revierte la tortilla, o sea, si quiere alguien acusarle a él con las mismas artimañas con las que están haciéndole ahora al expresidente Correa, él decir, yo no tengo la facultad de nominar a nadie, yo no he nominado a nadie. Y después, si es que dicen, los vuelos sacaron a su familia o salió su señora, ¿qué dijo? Yo tampoco tengo la facultad para determinar qué vuelos se hacen y quién no. Sí, Carlos Efraín Briones, hemos invitado a algunos constitucionalistas, esperemos ya más tardecito se conecte el doctor Augusto Tandazo, le hemos invitado también a Ramiro Aguilar, con quien ya conversamos vía telefónica, pero él quiere mantenerse hasta el día de mañana para ver si realmente el señor Lenín Moreno va a dar el informe que le hemos denominado nosotros, el informe al FMI, porque a la nación no, ya no nos tiene que informar nada, porque él habla de que hay que respetar a las familias, pero a las familias de todos los que se quedaron sin empleo, de ellos no piensa. Entonces, sí, hay que seguir invitar. Vamos a ver si tenemos ya más luego a nuestros invitados. Nuestra producción está justamente encargándose de tenerles acá a los abogados, tanto constitucionalistas, al doctor Tandazo, más tarde también podrá estar el analista político Marco Aníbal Navas. Con todos ellos queremos conversar y obviamente ir desmenuzando esto. Pero lo que entendemos nosotros es que efectivamente está dándole funciones administrativas a una secretaría que al parecer está creándole, o si ya hubo en el gobierno anterior, le está regresando nuevamente. Y no entendemos, o sea, sí, parece que es una cortina de humo para querer, no sé si mañana darnos la sorpresa de que se va o está dándoles el poder directamente a los señores de ruptura. Lo sorprendente de todo esto es que pinta el señor Sonelhorst aquí, pues, porque si él quiere delegar las funciones a alguien, debería ser al señor Otto Sonelhorst, porque él es el vicepresidente, pues. Entonces, no sé qué es lo que quiere hacer el señor Moreno con este decreto, que en definitiva lo que hace es confundir más a la ciudadanía, confundir más a todos los que estamos siguiendo las redes, porque no sabemos, realmente no sabemos qué es lo que quiere hacer. O sea, él delega funciones, pero, pero no sé con qué afán, o sea, con qué criterio. ¿Cuál es el razonamiento que existe para dar este decreto? ¿Por qué sale del país? ¿Por qué le delega a este tipo? ¿Cuál es O el sea, no razonamiento? sabemos si salió tampoco del país, porque Además, claro, además no sabemos eso, o sea, el problema es que no sabemos ni siquiera eso, o sea, si es que realmente salió, porque lo que sabemos es que su señora ya está fuera del país, eso sí, ya sabemos. De eso sabemos todos, de que la señora salió supuestamente a un encargo y todo lo demás, ¿no? Pero bueno, o sea, eso está también por verse. pero por eso este no es un tema así tan simple, ¿no? Yo me voy, dejo y te encargo, no, esto no es la casa del tipo. Aquí hay un orden constitucional, algo pasa, es el poder del Estado, la primera magistratura del país, tiene que justificar el por qué sale, por qué le deja a este tipo, cuál es la razón de este decreto.
Claro, porque se entiende que en el orden constituido, además debería dejar, realmente esto es, además viola todo, ¿no? Porque debería dejar al vicepresidente. Primero, no hay razones para el decreto. Segundo, ¿por qué le da todo el poder a este señor Roldán cuando él no tiene ninguna competencia legal para asumir ningún tipo de el cargo de presidente encargado, que sería básicamente eso lo que estamos haciendo, lo que estamos viendo, ¿no? Claro, o sea, no sabemos exactamente qué es lo que quiso hacer o quieren hacer. Mantenernos pelear, o sea, viendo hacia otro lado, no sé, la verdad, ya digo, es un tema que preocupa mucho porque, o sea, estamos peleando acá entre nosotros, entre la gente, los abogados están peleando, están, eh, no sé, o sea, Porque además, definitivamente, o sea, eso, entiendo que este tipo ya cumplió el papel para el que fue determinado, ¿no? O sea, yo creo que ya destruyó el Estado, destruyó el Estado jurídico, entregó todos está entregando todos los bienes públicos a la burguesía, está haciendo la flexibilización laboral, ha destruido el sector laboral en este país, ha hecho todo lo que las clases dominantes han querido. Entonces, se ha endeudado hasta la médula para capitalizar a la burguesía en este país. Ha enriquecido mucho más a la banca a la banca ecuatoriana. O sea, yo creo que ya cumplió su papel, o sea, pero ¿a qué se deben todo este tipo de cosas? Porque estas cosas sí deben ser claras, ¿no? En un país, en cualquier país del mundo, ¿no? Porque el presidente es el responsable de lo que pasa en el país como nación. Debe estar dando la cara, debe explicar lo que pasa. Claro, nada ha dado la cara, nadie sabe qué pasa, dónde gobierna, dónde está, quién le está haciendo las leyes, dice cualquier sanganada, cualquier barrabasada donde se presenta. Ahora mismo no sabemos qué pasa en este país, no sabemos nada de la pandemia, no sabemos cómo está funcionando el tema de salud de los ecuatorianos, no sabemos nada, pero eso sí siguen golpeando a los trabajadores de los sectores sociales con una cantidad de medidas, entre comillas, humanitarias de estos gobiernos de este gobierno genocida que lo único que está haciendo es destruyendo la economía y la vida de los ecuatorianos. Yo creo que está cumpliendo el papel que le impuso a los gringos, o sea, crear estados fallidos, ¿no? Y el Ecuador, yo creo que en estas condiciones es un estado fallido, con más de 4.000 y pico, 5.000 puntos de riesgo país. Realmente es un país en soletas, ¿no? O sea, no creo que ningún país, a pesar, por ejemplo, Venezuela, a pesar de todo el acoso político, militar de los gringos y todo, claro, el manejo doloso de la economía a nivel mundo, ni siquiera a Venezuela le ha podido tirar ese tipo de riesgo país. Argentina, a pesar de la deuda que tiene, 35.000 millones de dólares, o sea, y que no puede pagar, no puede pagar. Pero claro, quieren otro tipo de gobernanza, ahí están realmente tratando de reconstruir el Estado de cómo dejó los neoliberales, ¿no? Este tipo Macri. Pero ahora es gravísimo lo que pasa en este país, es gravísimo, o sea, aquí no hay nada, o sea, no sabemos ni siquiera cuál es la razón para poner este tipo. Un tipo además que no tiene, él no es nadie, ¿no? Es un sapo, un oportunista, uno de estos agentes que llegan a la teta con todo el grupito de ruptura de los 25, claro, respaldado por toda la gente del Banco del Pichincha, porque no hay que olvidar que esta gente trabajan para el Banco del Pichincha, son empleados del señor Fidel Egas. El señor Fidel Egas es el permanente invitado a Palacio y a las haciendas donde comen con Moreno y todo ese tipo de cosas, donde pasan bien. Pero esto es grave, realmente alguien tiene que explicarnos lo que pasa, o sea, hace rato a nivel lo que acá tienen el decreto o sea, aparece el viernes de noche, ¿no? Nadie sabía. claro, Mañana es domingo y el nadie lunes sabía supuestamente es nada feriado. y claro, nadie O sea, no sabía hay nada, pero quien ahí responda, están. ¿dónde está la Paula Roma, todos estos tipejos? Dime alguna explicación, No, pues ¿cuál es la razón que eso esto también pasa? deberíamos analizar porque la señora Moreno Paula tiene que Romo, ver una razón de eso. claro, pero la Hay señora, un tipo de esa capacidad moral, ética. O sea, no sabemos qué pasa realmente en el país atrás, lo que pasa en el país. claro, lo que pasa es de que No sabemos quién maneja este país, cómo lo maneja. Claro, eso sabemos que digo, hay unos cuantos que Manuelito, están ganando, que son las clases dominantes, que son las cámaras de la producción, como nuestro ministro, nuestro glorioso ministro Martínez, que se destruyó este país, ha entregado todos los bienes y quieren seguir entregando lo poco que queda. Bueno, los sectores estratégicos a la derecha. ¿Qué ya. más quieren? O sea, ya tenemos base Manuelito, militar gringa. ¿Qué más Manuelito, quieren? Todo, escúchame. todo han destruido este país, todo.
Entonces, ¿qué pasa realmente? Alguien tiene que decir. Claro. Tenemos... Manuelito, no, no creo que me estaba escuchando. Le decía que veamos, ahorita ya tenemos. Ese es el primer tuit que mandó la Fundación Mil Hojas. Luego ya le vamos a poner el tuit correcto, donde el, los señores de la Fundación Mil Hojas ponen lo que realmente está pasando ahorita. Entonces, esa es la confusión, ¿ya? Y por eso es que todos, todas las personas reaccionaron de una forma, eh, como digo, hasta indignados, porque, o sea, ¿cómo así por decreto se estaba o se está delegando la presidencia de la República a un secretario, y por una persona que nadie ha votado inclusive, o sea, eso es lo peor, ¿no? Entonces ahorita todo el mundo, todos los medios estamos tratando Bueno, aquí... estamos tratando de analizar, ¿no? El famoso decreto, porque ya digo, se ha conversado con algunos con amigos que están versados en leyes, obviamente, y ellos lo que dicen es que tienen ellos también diferentes criterios, ¿no? Unos dicen que es preparar la huida, otros dicen que es un golpe de estado interno, otros vuelta dicen que no hay que preocuparse porque es una práctica que sí se puede hacer, o sea, que se puede, que en definitiva el presidente podría dar las atribuciones administrativas, podría delegar a una secretaría, en este caso a la Secretaría General que esté encargada a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República. Entonces, esa es la confusión que, que nos tiene conversando este momento, ¿no? Porque el tweet que está lo ahorita. podría hacer, o sea, eso no es violar la Constitución. Porque es que lo que pasa, esto es un tema de un... vivir en un país con unas tranquilidades, además, yo no entiendo cómo es posible que la gente que estuvo con la Constitución, que estuvo la señora esta Romo, además es decana de Derecho, no sabe de Derecho, no entiende nada, no entiende el tema constitucional, no son capaces de elaborar un decreto, todo lo confunden.
no se olvide todo lo que han venido haciendo en términos legales, son pura cantinflada, o sea, mezclan todo, confunden todo, porque además quieren seguir engañando, ¿no? El tema de estos decretos humanitarios, que la vida, la no sé qué, pagos a los trabajadores, despidos a los empleados públicos, es un decreto humanitario, o sea, es pura jerga que están disfrazando cosas. Yo realmente no sé cómo esta señora Teclano trabajó en Montecristi y está destruyendo y violentando todo lo que es la constitución política de este país. Habría que leer el último discurso de la María Paula Romo el día que se aprobó realmente la Constitución. Un alegato al derecho a la vida impresionante. Ahí está su práctica política. Realmente están gobernados por agentes, ¿no? Y lo que yo sí creo es que quieren realmente dejar un país descompuesto, destruido, un Estado fallido. Eso es lo que quieren hacer del Ecuador, lo que es Colombia, ¿no? Lo que es Chile. Hoy mismo Chile están regalando bolsitas como locos frente al estallido social que de nuevo se empieza a aparecer en Chile. Se entiende que el lunes hay de nuevo estallido social en el Ecuador. Que no es posible que sigan votando a tanta gente. Es un derecho de la gente, le están quitando, no el salario, no. La vida. Porque no es que le votan a un empleado público y mañana puede ir a buscar trabajo. No hay trabajo en el Ecuador. Están matando a la gente. La única posibilidad que tiene la gente es seguir compitiendo con la gente en la calle, lo que mismo decía Moreno, poniéndose empanadas, o sea, lo que van a competir es vendiendo más botellas de agua, de agua en la calle, no hay más, no tienen otro trabajo, no hay más, no hay trabajo en este país. Nuestra universidad encargada de destruir la economía y el trabajo, el empleo, y todo, no hay industria, no hay nada. Qué jodido, así que sigan nomás necesitan. Claro, o Pero sea, habría que leer realmente qué puede ser. sí, o sea, lo que vamos a tener que ir haciendo es desmenuzando las cosas como se han ido dando hasta que estén nuestros invitados, ya se conecten con nosotros y irles dando, obviamente, la palabra, ¿no? El, estoy recibiendo un montón, Realmente el criterio jurídico de un constitucional. estoy recibiendo, digo, un montón de llamadas porque hay algunas dudas, pero vamos con esto. Mire, Manuelito. En su cuenta Pero bueno, este tipo no es constitucional. Yo creo que hay que esperar realmente el criterio de una persona. Se corta. Que no hay. Sí, pero se está yendo el audio, Cecita. Se corta, se corta. yo creo que ahí creo que me escuchan. Gracias. Sí, muchísimas gracias al Josecito que nos está, nos está ayudando. Ya, ya. Cuando se ponen las imágenes, dice. Ya, lo que decíamos es que el señor Villavicencio está
está indicando de que están violando el artículo 147. Sí, sí, aquí nos están diciendo que no hay audio cuando están las imágenes. Muchísimas gracias, ya estamos arreglando ese problema. Entonces, lo que decíamos es que aquí está el artículo 147 donde habla de las funciones del presidente de la República y entre ellas está el que él puede desconcentrar las actividades administrativas. Ya, entonces el punto 5 dice dirigir la administración pública en forma desconcentrada y expedir los decretos necesarios para su integración, organización, regulación y control. Crear, modificar, suprimir ministerios, entidades e instancias de coordinación, que ya lo ha hecho con sobra de veces, es más, ha dejado sin trabajo a un montón de gente. Crear, modificar, suprimir los ministerios, entidades e instancias, es más, ya eso también lo ha hecho. Presentar anualmente a la Asamblea el informe del cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo. La Asamblea nunca le ha exigido eso, así que nunca ha presentado. Enviar la proforma del presupuesto general, eso ya sabemos. Nombrar y remover ministros y ministras, definir la política exterior, participar con iniciativa legislativa, sancionar los proyectos de ley, expedir reglamentos necesarios para la aplicación, convocar a consulta popular, convocar a la asamblea, ejercer máxima autoridad sobre las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y designar el alto mando militar. Aquí creo que puede haber un problema. Aquí puede haber un problema porque aquí dice claramente ejercer la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y designar a los integrantes del alto mando militar y policía. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar qué va a pasar con la Secretaría en el caso de que el señor secretario vaya a el señor secretario vaya a nombrar al comandante de la policía o al comandante del ejército? Eso no puede hacerlo. Entonces ahí es lo que entra a interpretación de, obviamente de todos los que estamos leyendo ahorita el documento, no el decreto. Y esto nos causa todavía más El sorpresa. decreto no se basa en el artículo. El decreto que propone Moreno no se basa en el artículo 147, en el acápite quinto, no. Es general. Sí, o Nos sea, dice, él, nos él, dice para manejar sobre este tema, ¿no? sí, o sea, él está dando, o sea, esas facultades a otra función, pues. No, bueno, no otra función, sino una secretaría de menor rango. Todo eso es lo que tenemos que Bueno, preguntar. nosotros sabemos de la incapacidad de Moreno. Le han dado manejando, ha hecho lo que le ha dado la gana, porque el pobre hombre no tiene ni pies ni cabeza. Pero realmente, como el decreto está desconociendo inclusive su propia autoridad, porque en el acápite 5 de este decreto 147 no está solamente Bueno, descentralizando, verá, generando el tema. en el decreto está, dice, el ejercicio de las atribuciones que le confieren los numerales 3, 5 y 6 del artículo 147. A ver, 5 y 6 dice. 3, 5 y 6. Vamos a ver el 3, 5 y 6. El 3, 5 y 6, ¿qué dice? 3. Definir y dirigir las políticas públicas de la función ejecutiva. Dirigir la administración pública, Bueno, cosa que no ha hecho. ya, pero dice dirigir la administración pública en forma descentralizada. Eso le digo, en esto se estaba basando. Y crear o modificar ministerios, entidades de instancia de contratación. Lo que no entendemos es cómo, si se supone que hay un exceso de personal en el Estado, ¿por qué el, el señor presidente está creando una nueva secretaría o funcionando una nueva secretaría? No sabemos, o sea, ¿y por qué se da las funciones a una secretaría que no tiene una persona al frente? Pero las competencias de esa secretaría van más allá de lo que dice pero las competencias de esta secretaría entiendo que van más allá de lo que dice el artículo 147. Sí, yo creo que realmente que esperemos que el doctor Tandá se comunique pronto con nosotros y nos aclare realmente el tema, porque es un tema que hay que leerlo y cogerlo con pinzas, ¿no? Realmente, porque, claro, en el manejo así del lenguaje se pierden muchas cosas y se malinterpreta o se interpreta mal, o sea, o de alguna manera, hay mala interpretación o hay ignorancia por parte de yo soy ignorante en muchas cosas de la ley. Yo entiendo la Constitución, yo estuve en Montecristi, pero realmente me parece
que el decreto que tiene va por encima inclusive del artículo 147 de la Constitución de Ley. Claro, o sea, Perdón. ahí tendríamos que darle la razón al señor Villavicencio, porque hay cosas ahí que no están claras, ¿no? Ahora, A hay, mí me hay, han hay otros, hay escrito otros, muchos abogados y todos los abogados entienden eso, ¿eh? Todos los abogados, como algunos dicen, no, Villavicencio no, no es no, abogado. pero todos los abogados que me han escrito eso, que el 147, que el tipo está violentando la ley, está violentando el artículo 147, 147. Todos los abogados que han escrito, gente valiosa, gente que sabe de derecho, porque este tipo tampoco es abogado, ¿no? Sí, no es abogado, pero, o sea, eso le digo, o sea, hay, o sea, en parte yo creo que tiene razón, o sea, porque no está tan claro el tema de el artículo 147. Entonces, eso es lo que tendríamos que averiguar con los abogados, con invitados que ya estamos esperando solamente que se conecten con nosotros. Ahora, hay otro abogado, querido amigo también de esta casa, que dice esto. El abogado Ramiro Aguilar Torres, él dice que creo que no estamos claros, dice. El ejercicio de la autoridad nominadora es privativo del presidente. Clarito dice, el Sí, ejercicio de la sí. autoridad nominadora es privativo del presidente. Es la esencia de la autoridad presidencial. En fin, uno trata de explicarles, dice, estoy indignado, no es cuestión de delegar para comprar papel higiénico o para comprar papel. En otro tweet puso papel higiénico. Entonces, sí, o sea, ahí están ahí están las, las preguntas que nos hacemos en este momento, ¿no? O sea, ¿qué mismo es lo que va a pasar el día de mañana? Porque tenemos este problema, o sea, a, eh, tenemos un decreto firmado por el presidente de la República que no tiene una explicación eh, clara, una explicación que nos pueda dar luces, porque, a ver, yo como malintencionado que soy, yo lo que pienso es lo siguiente. Señor presidente de la República, primero se está cuidando las espaldas. La otra, que con este decreto, y eso también les dejo a los señores abogados, con este decreto el señor presidente de la República puede ir a gobernar donde quiera, pues. Puede irse a Nueva York también a estar gobernando desde allá, porque lo administrativo ya deja delegando. Ahora, si estoy equivocado, por favor, me hacen saber. Pero yo a lo menos pienso eso. Pienso igual que el señor Moreno lo que está haciendo es cubriéndose para que no le caiga lo que le ha caído al expresidente Correa, y con las declaraciones de la señora María Paula Romo, que dice que ningún gobierno, óigase bien, ningún gobierno puede, el, puede controlar o blindarse de la corrupción. Eso dijo la señora y que no puede ser responsabilidad del gobierno, dice. Y entonces, ¿qué pasó pues con la sentencia reciencita del influjo psíquico? Donde decía que un presidente como Rafael Correa lo que hacía es presionarles a los, a los, a los funcionarios para que cometan corrupción. ¿Cómo es eso? O sea, no se entiende. O sea, claro, para Rafael Correa sí le pueden acusar de todo, pero a Lenín Moreno ya le están mandando los paraguas indicando que no no se puede eh, controlar toda la corrupción en un gobierno de tantos funcionarios. Solo Rafael Correa ha podido, con ese poder que tiene del celular desde Bélgica y todo lo demás, hacer lo que hoy le están acusando, ¿no? Es terrible realmente. Ahora,
Pero uno entiende, claro, yo creo que es difícil, obviamente, para un presidente poder controlar todo el Estado, pero hay un millón de instituciones del Estado dedicadas, hay algunas instituciones dedicadas a cuidar la corrupción. Hay funcionarios cerquita de Moreno que están en la corrupción, él mismo es corrupto. Todo el tema de la señorita Ocles, ¿de qué grupo es? No es de la ruptura, no estaba en la cúpula, no era ministra casi, no tenía la secretaría con categoría de ministra. No estamos hablando del Estado, ¿no? Están cerquita a él. El Contralor tiene, sus parientes están robando plata. No estamos hablando de todo, o sea, no, de acuerdo. Los están cerquitos a él. Pero Claro. además yo sí creo que es un que se cae en astillas. No hay políticas públicas, no hay nada. O sea, de qué descentralización o centralización quiere hablar? ¿Para qué? Ha descentralizado todo, ha destruido todo. No hay control de las medicinas. No hay, el decreto que acaba de tirar, inclusive destruye todo el tema de la agricultura, el tema de la importación de frutas, destruye más el tema Ya el se tema bajaron eso, Manuelito, le cuento. Pero nadie da entonces, explicaciones. Ese es el problema, que nadie da explicaciones. pero ¿cómo es posible que se baje una presión? Pero O una sea, se cosa se baja en baje una por afuera, pero por resolución. dentro van a seguir haciendo la cosa. Ah, Lo claro. que quieren producir es la agroexportación, o sea, la industria nacional, porque además el pequeño campesino que produce las frutas, las hortalizas, es el pequeño campesino. El 60% de la producción que comemos en las ciudades es gracias a la producción del pequeño campesino, que a costa de nadie sabe cómo saca la producción, que vive en la miseria porque le pagan huevo por lo que producen. Esa es la gente que nos da de comer en las ciudades, para cuales no hay ningún tipo de protección y de derecho. Entonces, claro, habría que ver que se sabe. Pero siempre han dicho lo mismo del Ministerio de Agricultura, pero no hay política de nada. Usted leyó el otro día, el ministro de Trabajo dice que el papel del Ministerio de Trabajo es defender a los empresarios, o sea, un montón de idiotas que ni siquiera saben para qué están de ministros. Se entiende que el Ministerio de Trabajo es para defender los derechos de los trabajadores. Se supone, pues, Manuelito, que así es. Relaciones de tripartitas en el Estado. Los empresarios buscan armonizar, pero para defender el trabajo de este país. No está al servicio de los empresarios, para está el Ministerio de Industrias, el Ministerio de Finanzas, o sea, pero el Ministerio de Trabajo es para eso, ¿no? Para defender los derechos de los trabajadores, que es una población. Se entiende que el país, a pesar de toda la pandemia y todos los horrores que se ha cometido contra la clase obrera, hay 1.600.000 trabajadores en este país, ¿no? Cuando deberían haber, hay 6 millones de gente que no tiene trabajo, en porcentaje, pero por lo menos a eso deberían de tratar de defender, pero el propio ministro de Trabajo dice que no sabe para qué está el Ministerio de Trabajo. ¿Qué políticas públicas estamos hablando? Dice para defender la política exterior del Ecuador. ¿Qué política exterior tenemos? O sea, No, es no hay terrible. en el Ecuador. La verdad es que el día de mañana yo no sé para qué o por qué va a haber un informe. Aparte de que ya digo, nosotros le hemos calificado como el informe al FMI, porque no es más, no es más realmente. Entonces, no hay más. Acá estamos viendo que hay algunos mensajes que nos están mandando. Les aviso que el doctor Augusto Tandazo está por entrar ya a acá a la transmisión. Justamente con él tendremos ya una explicación didáctica de este decreto, porque el, definitivamente nos confunde a todos, a lo menos a los que no hemos estudiado leyes y estamos por fuera, ya digo, de lo que leí yo, o sea, delega las facultades administrativas de la función presidencial, o sea, función ejecutiva. Pero él como presidente no está delegando ninguna función. Eso es lo que más o menos entiendo en el decreto. Pero ya digo, hay Espero que diferentes leas el criterios. artículo, Sí, sí, dígame, el Manuelito. artículo 147. Si usted vuelve a leer los 10 o 15 puntos que el tipo se no ha cumplido una. Eso digo, pues Una. ni no ha cumplido. Bueno, el eliminar ministerios, eso sí, porque ha dejado sin trabajo a un montón de gente.
Bueno, a todo lo que implica, todo lo negativo, ¿dónde están las políticas sociales, las políticas económicas, las políticas de política internacional? ¿Dónde? ¿Dónde hay un ministerio que tenga políticas? ¿Dónde está la Dirección Nacional de Planificación? ¿Dónde está la planificación desde la Presidencia de la República? Y ahora, justamente lo que dice aquí un amigo que nos está sintonizando, ¿no? Hemos estado discutiendo todito el rato el tema, los temas de la eliminación de empresas públicas, TAME, ferrocarriles, correo, inmobiliario y todo lo demás. ¿Qué pasó con la denuncia del señor Mendoza? ¿Qué pasó con el caso del señor Mendoza? ¿Qué pasó con las cuentas de Consorcio Pedernales? ¿Por qué no están detenidas las personas? ¿Por qué el señor Daniel Mendoza no está? No están tratándose, aunque sea, de quitarle la inmunidad en la asamblea, alguna cosa. No se dice absolutamente nada de eso. La señora fiscal, mañana de estar en el informe, eso sí, primerita, porque ahí también hay otra cosa que creó dudas en la mañana, ¿no? Se supone que están todas las autoridades invitadas, pero se excusó el presidente de la Corte Constitucional, por obvias razones. El señor es de del área de cómo es, está en edad de alto riesgo, pero telemáticamente él dice que tampoco puede. Igual el señor Pablo Celi. ¿Por qué no está el señor Pablo Celi? ¿Por qué no va al informe? ¿O ya no es del agrado, como ha caído en desgracia el señor Otto Sonnenhorst después de leer este decreto y después de todo lo que ha pasado en los últimos días, ¿no? Porque tener un poco de entiendo para que nadie le diga nada, nadie le insulte, nadie le entreviste al tipo este que de Contralor no tiene nada. Primero que es un Contralor puesto por sí mismo, avalado por, no, por Trujillo. O sea, ¿qué ha hecho en temas de Contraloría en este país? Absolutamente, avalar todo el robo y la rapiña. Hoy mismo acaban de denunciar otra porquería de este Moreno. Hay miles de compañeros, de compatriotas jóvenes que tienen méritos para tener una beca. A la mujer, a la hija de este tipo le dan beca y encima le dan un trabajo, un salario de cónsul, no sé qué vaina. Y encima tiene una beca. Gravísimo, o sea, están robando todo, no dejan nada. O sea, acumulan todo para y a estudiar alguna cosa intrascendente, la tipesta, pero ya tiene beca. La hija, una de las hijas de este señor Moreno. O sea, ¿cuántos jóvenes necesitarán realmente estudiar y no pueden estudiar? ¿Cuántas? Debe haber, yo no, Eh, hace rato yo no Nuestro, podría. nuestro querido amigo Marco Pérez Torres, él en la mañana ya dijo que con el decreto 1066 emitido por Lenín Moreno no solo delega sus funciones a Juan Sebastián Roldán, sino que le da la atribución de nombrar al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y a los comandantes de fuerza y al comandante de la fuerza. Le entrega el control de la Casa Presidencial y del Grupo Aéreo Adscrito. En otras palabras, nombra presidente interino con funciones extraordinarias al Roldán y le desbloquea al Loto para para la consiguiente sucesión. Mediante crisis sanitaria inducida, prorroga funciones y posterga fecha de elecciones argumentando emergencia nacional. Está clarito. Veamos. Ya digo, veamos. Estamos Seguimos. frente a realmente un golpe de Estado, ¿no? O sea, realmente creo Sí, o que son sea, cosas. hasta ahorita yo creo que va ganando la teoría de Aguilar, de Marco Pérez Torres, de cómo es del mismo Villavicencio, porque Diego Ordóñez, él salió a poco más de decirnos, vean, muditos, una cosa es la presidencia, otra cosa es el presidente. Ya, pero vamos viendo que que todas las opiniones se van dando de diferente manera, con nombre y apellido, ¿no? O sea, no estamos acá hablando de Pero que no ¿qué viene estamos de eso? cualquier. O sea, una cosa es el puesto y otra cosa es lo que el presidente hace. Sí, pues, o sea, dice que una cosa es lo que es la presidencia de la República y que otra cosa es las facultades del presidente. Eso es lo que yo entiendo. A usted le contrato para que sea mi abogado y usted se dedica a lavar ropa. Puede ser así. Si usted le contrato de abogado, tiene que ejercer la abogacía, tiene que saber el derecho, el código, tiene que enseñarme el título y tiene que ejercer como abogado.
Si le contrato de médico es porque sabe de salud pública, de medicina, del corazón, de lo que sea. O sea, si le contrato para médico no es para que me lave la ropa. Hay un tipo que gana la votación para ser presidente, tiene que ejercer la presidencia. Si es un capaz que no está a la altura de la vaina, hay que votarlo, es otra cosa. Usted contrata un profesor, si no enseña bien, tiene que votarlos. Contrata un profesor de Derecho, que es el constitucional, tiene que dar la constitución del país, pues, explicar, debatir. O sea, no puede conocer, no es lo mismo, uno tiene que dar. Hay una pertinencia entre el título y lo que usted hace, si no, no tiene sentido. Pues usted es abogado y se dedica, usted es periodista y se dedica a lavar la ropa, o es que, no, entonces lavandero, no es periodista o no es abogado. Debe haber pertinencia entre el título y el cargo que ejerce, pues. Si no, para qué está? Es una estupidez, o sea, bueno, estas son las galimatías en las que nos están sumiendo, no sé, realmente. Yo sí creo que el tema es bien complejo, o sea, no es tan complejo, lo que pasa es que yo sí creo que esto ya está fuera de boda. Y además yo creo que toditas las ratas ya están bajando de la camioneta, ¿no? No hay que olvidar la última votación, O creo, sea, pero no creo que se estén bajando de la una camioneta, sonrisa de Manuelito. Pachacute, en la votación Yo pienso anterior, que creo, siguen. Suma Social Cristianos en la de diciembre, todos los Pachacutes, pero ahora están distanciando, ¿no? Ya le votaron, ya le marginaron al social cristiano, bueno, al vinculado a los social cristianos, el otro, el vicepresidente, o no sé dónde estará este pobre hombre, pero todos están saliendo, ¿no? Los ratos están abandonando, ya no se les oye algunitos, ¿no? El otro día le vimos algunitos que ya están defendiendo la educación, el ex ministro de Educación, Luna, el Augusto Barrera, defendiendo, cuando son los responsables de la presidencia de Moreno, cómplices y encubiertos de todo lo que ha pasado. Las reas del Marco Antonio Rodríguez, de toditos esto, Napoleón Saltos, el indígena Macas, porque uno habla solamente del Trujillito. Ahí estuvo Macas, Pachacútec, el Tribunal Electoral también es Pachacútec. Izquierdas democráticas, que ustedes votaron por ellos, pero ahora no dicen nada, ¿no? Necesita, a mí me ha preocupado todos estos días en la prensa. He visto la cantidad de drogas, de atracos, de todo en la prensa, Canal 4, Canal 8, de las medidas del Moreno no han pasado nada, No, es que no nada. les interesa. Solo Es por que ahí no, denunciaron pero si los no, tres nombres de tres pseudos consejeros, ¿cómo se llama? Cónsules o embajadores. Pero nada más, ¿no? Nada. Uno no sabe lo que pasa en el país oyendo la prensa esta tradicional, de esta prensa mercenaria, ¿sí? Lo que yo sí estoy de acuerdo que decían antes del tema de temas de política pública, de tema internacional, yo sí creo que el tema vean, yo quiero los ser, abogados o embajadores de la cuota política deben ser gentes prestantes, por gentes supuesto, connotadas, por supuesto. acuden por su presencia, por su valor, por su conocimiento, por su carrera política, económica, literaria, a representar al país. No borrachitos de baja monta, amigos de la REA, de él, que trabajaron con él en el Ministerio del Gobierno en época de Bucarán. No gente que le haya pagado la tarjeta de crédito, como el embajador de Alemania. Se entiende que la familia del Serrano, ¿qué prestantes son? La familia del hijo del señor Oquendo, de la señora esta de la asamblea, o sea, ¿qué prestantes en qué? Entonces yo creo que aquí hay un tema medio grave, ¿no? Pues yo sí, por ejemplo, en eso sí estoy de acuerdo. El maestro Aguilera Mata fue canciller de la República, ¿no? Pero es un tipo prestante, importante en el mundo de las letras, de la cultura ecuatoriana, ¿no? Ahora, Manuelito, hay otra cosa, o sea, ¿Aló? sí, me escucha Manuel, porque estaba tratando de coger la palabra y no me escuchaba. No sé si me escucha ahorita. ¿Sí me escucha? Sí, sí, le escucho. Ya. Digo que todo esto también podría ser, es otra elucubración que podría ser en este caso, por tratar de armar
una huida, no sé, un vuelo, porque hay, porque hay otros, como es, otros abogados que igual, a ver, espérenme un segundito que parece que me están llamando para el, digo que hay otros abogados que igual piensan de diferente manera, ¿no? Hay algunos que están diciendo que sí, que tiene todo el derecho para poder delegar las funciones administrativas, pero nosotros sí pensamos de que esto es una jugarreta, una pelea dentro de Carondelet, porque también hay el rumor de que mañana posiblemente el señor Otto Sonelhornes quiera bajarse de la camioneta y decir hasta aquí nomás, ahí queda esa tontera. Y lavar su imagen, obviamente, porque a él la han mandado a la parte de atrás, ¿no? Estamos de acuerdo en que el decreto dice que son funciones administrativas a un secretario general que no existe, que está delegado a la señora Joana Pesantes. Ya no es al señor Juan Sebastián Roldán. Muchos dicen que le van a encargar a él la Secretaría General, posiblemente, pero todo eso tendremos que irle, irle viendo. Seguimos esperando, qué pena, a ver si ya está. Ya estamos con, primero con nuestro querido amigo Marco, está Marco Aníbal Navas y está César Bedón conectándose en este momento. Estamos a la espera del doctor Augusto Tandazo, con quien ya conversaremos Ay, Dios, más adelante. Ya, le tenemos en este momento y muchas gracias por conectarse. Vamos a hacer un cambio de pantallita, así que me esperan, por favor, un segundito. No se vayan. Listo. Muy buenas tardes a César Bedón, buenas tardes a Marco Aníbal Navas, con quien vamos buenas a noches. analizar. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo, queremos su opinión. Voy a empezar por el tocayo César Bedón. Eh, Queremos una explicación de este decreto porque ya digo, tenemos un montón de ideas se nos ha venido a la cabeza, pero qué realmente es lo que dice el decreto y qué, si realmente viola o no viola la Constitución en el artículo 147. Mi estimado Tocayo, muy buenas noches. Muy buenas noches, estimado César. Muy buenas noches a todos quienes nos ven y nos escuchan a través de Hoja de Ruta. Bueno, mira, nosotros creo que en el país, a este momento, a estas alturas, más allá del colapso que existe a nivel sanitario, el colapso que existe a nivel nacional, cómo se destruye una institucionalidad pública, ver cómo el país está sobre los suelos, ver cómo las instituciones públicas, las empresas públicas están terminando después de décadas, algunas centenarias como la de ferrocarriles, ya no tenemos explicación a lo que sucede. Y quienes hacemos el derecho, quienes estudiamos el derecho, quienes nos formamos en esta noble carrera, en esta noble misión de ejercer el derecho con altura, con responsabilidad y en virtud de sus principios de constitucionalidad, del derecho internacional, en fin, ver cómo hacen tabla rasa en las diferentes instancias, no solamente en la Presidencia de la República, la Asamblea Nacional, organismos y órganos de justicia, es increíble. O sea, tú te sientas a revisar los portales web, a revisar las páginas, la poca información de las instituciones públicas, da vergüenza, porque lo que menos hacen es lo que menos hacen es tener claro de las competencias de cada una de las instituciones. El día 19, el día 21, perdón, de mayo, es decir, hace 2 días atrás, el presidente de la República, no sé si decirlo constitucional o no ya en este momento, y no quiero decir que con esto estoy desconociendo al presidente, pero me refiero en el sentido de que las múltiples torpezas y las múltiples violaciones constitucionales hacen dudar referente a su capacidad constitucional en la toma de sus decisiones. El 21, como lo decía, se ha emitido el decreto 1066, con el cual eh,
hace inicialmente en su artículo 1, en razón de esa constante movilización de la reestructuración de la institucionalidad que no ha tenido ningún horizonte, que no ha tenido ninguna planificación. No tenemos empleados, obviamente, entonces ya no tienes una planificación clara de a dónde va el país, va de tumbo en tumbo, y lo que empieza ese artículo inicialmente es elevándoles a todos los secretarios que están dentro de la presidencia al rango de ministro. Yo ponía recientemente en mi tweet, en referencia a este decreto ejecutivo, que lo que han hecho primero los que tienen como padrino al presidente de la República es acomodarse al rango de ministro para ganar el sueldo de ministro para asumir competencias de un asistente administrativo, que entiéndase con las nuevas modificaciones al artículo 26 de la LOCEF, que es inconstitucional, que habíamos hablado en días anteriores, va a tener esas competencias cuando debería ganar $600, pero ahora va a ganar como ministro. Pero ya en el segundo artículo, que es el elemento fundamental de este decreto, se evidencia en primera instancia o a la generalidad, pareciera que no existe mayores formalidades o condiciones que deberíamos analizarlas. Pero no obstante de ello, cuando ya empiezas a leer el desarrollo integral del decreto ejecutivo, porque el artículo 2 es darle las competencias a la Secretaría General de la Presidencia, en este contexto a Joana Pesantes, para que asuma, como yo decía en mis páginas, lo decía, para que asuma la dirección administrativa de Carondelet. Ahora, la pregunta es, ¿por qué y para qué? A vista de que se escucha, se conoce, se sabe por redes sociales, por las autoconvocatorias ciudadanas, que el lunes va a existir una gran cantidad de ciudadanos que estamos descontentos por toda la política pública, por el gobierno de 3 años que hemos sido objeto de traición de parte de Lenín Moreno y su gabinete. Entonces, no sabemos cuál es el trasfondo de ese decreto ejecutivo. Lo que aparentemente lo que se evidencia es que el presidente se deslinda de la responsabilidad administrativa del manejo de la cosa administrativa de Carondelet para dejar a una tercera persona, a fin de que esta persona, valga la redundancia, pueda cumplir esas competencias y asumir esas competencias para que Carondelet no pare su marcha, para que los servidores públicos que nada tienen que hacer lamentablemente ante el desgobierno y no tienen la culpa de ser parte, las personas que tienen nombramiento, que lleven trabajando muchos años en Carondelet, por lo que están viendo adentro de Carondelet. Entonces, en ese contexto, tú adviertes estos elementos. Pero claro, como decía inicialmente en mi idea, tú evidencias en el desarrollo del decreto ejecutivo, fundamentalmente en las transitorias, tanto en las derogatorias, que se sumen otras competencias y derogatorias reformatorias, por ejemplo, al reglamento de la LOCEF, a darle competencias a la Secretaría General referente a la sobre la obtención de la eficiencia y la eficacia de la administración pública, la cual tendrá que ser ahora a cargo de la Secretaría General de la Presidencia y que lo hará de manera coordinada con el Ministerio de Trabajo. Es decir, el presidente de la República se deslinda, y ahí está el elemento constitucional, deslinda su responsabilidad de ejercer la política pública, de ser la representación ante la administración pública, y la forma de ejercer esa administración pública se deslinda y la entrega directamente a la Secretaría General, de la Presidencia, para que de manera conjunta con el Ministerio de Trabajo apliquen y vayan dando ese seguimiento. Entonces eso implica que ahí el presidente está renunciando a parte de sus competencias, porque si dejamos solamente el artículo 2 del decreto, aparentemente no habría entrega o delegación de las competencias que está prohibido, de acuerdo al JAFE, en el artículo 58 de las competencias constitucionales. Oye, pero Entonces, pero si el artículo podríamos, 2 es leído, Tocayo, pero podríamos hablar ahí de un abandono de cargo, ¿se podría hablar de eso? lo que estaríamos en este momento al frente más allá del abandono de cargo, porque el abandono de cargo no es per se, tiene que ser declarada. Recuerda que la Constitución habla de un procedimiento constitucional que puede ser declarado, perdón, cuando evidentemente pública ha dejado de asistir o ha dejado de cumplir sus competencias por un tiempo determinado, o cuando por enfermedad o por calamidad no puede ejercer el cargo, pero tiene que ser declarada. Pues en ese contexto no podríamos hablar de la figura en sí, porque lo que estamos evidenciando es que el presidente de la República está renunciando a sus competencias, y esa renuncia más implica en uno de los fundamentos de las atribuciones del 147 de la Constitución, que es cumplir y hacer cumplir la Constitución.
Y en ese contexto marca la causal para poder entrar a una posible destitución del presidente de la República. Ojo, hablo de una posible destitución, porque hay que seguir el proceso dentro de la Asamblea Nacional. Y lamentablemente la Asamblea Nacional, legítima por más que nos duela o por más que digamos lo que se diga, pero lamentablemente adentro son los votos. Y lamentablemente para ese tipo de votación necesitas una mayoría calificada, es decir, de 92 votos. Entonces en ese contexto no es así nomás de fácil, se van configurando diferentes elementos, se van configurando ciertas observaciones o ciertos criterios que constitucionalmente podríamos irlas desmenuzando cada una, pero a la final del día, cada una de esas instituciones y esas figuras que necesitaríamos para una posible renuncia del presidente de la República o una destitución, para utilizar el término correspondiente, a la final del día, por el término constitucional, procedimiento constitucional, llegaríamos a la Asamblea Nacional. Se trata no se trata de abandono de cargos, sino abandono de funciones, porque el tipo no está cumpliendo las funciones que le da la ley. Es otra cosa. Efectivamente, o sea. Hola Manuel. Hola Manuel, qué gusto, buenas noches. Sí, efectivamente, pero el tema es que constitucionalmente tú no tienes establecida esa condición. Y en derecho público no puedes hacer lo que no está regulado o lo que está prohibido. Entonces, en ese contexto, toca constitucionalmente, porque nosotros, yo te digo esto, siempre seremos respetuosos de la legalidad y de la constitucionalidad, no por el hecho de que la regla, lamentablemente, en estos 3 años haya sido todo lo contrario, es decir, hacer tabla rasa de la Constitución, de las leyes, de los procedimientos, evadir controles. Nosotros, exactamente, no podemos entrar a remediar todo lo que se ha hecho mal en 3 años con la misma fórmula. Tenemos que los ecuatorianos y fundamentalmente los jóvenes tener esa sana costumbre de hacer las cosas bien en el marco de la Constitución y la legalidad. En caso contrario, vamos a entrar a un sistema que nos están llevando ya tácitamente, que es la anomia. Porque tú encuentras instituciones abandonadas, encuentras una presidencia que no cumple sus roles, y no desde ahora. Ya lo viene, lamentablemente, el presidente de la República desde que generó los gabinetes sectoriales, cuando entregó sus competencias, cuando se deslindó de sus responsabilidades. Ya en la pandemia, ya en la emergencia, al haber entregado, o al haber encargado, que es legal el encargo de la presidencia del COE, pero no obstante de ello nunca existió la coordinación debida con el presidente de la República. Fue después de muchos días, después de muchas muertes, sobre todo en la provincia de Guayas, en el cantón Guayaquil, Daule, San Borondón, que el presidente de la República apareció en el Salón Amarillo, que lo convirtieron supuestamente en el manejo de la crisis, en un salón de manejo de crisis, que los que conocemos Carondelet, vemos que no prestan esas condiciones, hicieron simplemente el show, adaptaron por ahí 4 televisores, una conectividad por ahí, y eso trataron de evidenciar al mundo, de mentirle al país de que estaban manejando desde ahí la crisis, lo cual es falso. Entonces tú ves que existe una constante condición de abandono de las condiciones, pero claro, el tema, insisto en esto, no podemos caer en el mismo juego de tratar de subsanar la inconstitucionalidad y la legalidad por las mismas vías. Hay que hacerlo de manera constitucional y legal todo lo que se tenga que aplicar. Muchísimas gracias, Tocayo. Queremos agradecerte. Vamos a pedirle a Marco Aníbal que nos ayude ya desde el tema político. Estimado Marco, muy buenas tardes. Bienvenido a Hoja de Ruta. Qué bueno tenerle por aquí, Marquito. Siempre le hemos estado esperando para sus análisis correspondientes. Cuéntenos usted qué opina de este, de este decreto y qué mensaje nos quieren dar. Estimado Armando, César Armando Bermeo, estimado Manuel Pérez, muchísimas gracias por su invitación. Siempre un gusto conversar con ustedes. Para mí particularmente, considero que Ecuador no tiene presidente desde el 24 de mayo del 2017. O sea, este es otro capítulo más de ello. Recuerden ustedes que en algún momento el presidente de la República entregó el poder a 4 de sus funcionarios, ¿no? De ahí salió la frase Teletubby, porque evidentemente ha sido tal su forma de gobernar, si a eso se puede llamar gobernar,
que indudablemente tenemos esos desfases. Recuerden ustedes que el presidente de la República dijo que quería ser un presidente al estilo europeo, casi invisible. Pues evidentemente en la crisis que hemos vivido, lo es. Lo ha sido y lo será. De hecho, particularmente tuvo que refugiarse en Galápagos, argumentando con relativa razón de que su salud no le permitía estar presente en una pandemia, hacer población de riesgo. Sí, efectivamente es verdad. Pero si su salud no se lo permitía, ¿por qué no renunció? Pues. Y le delegaba, y lógicamente había una ascensión al poder por parte del vicepresidente que tampoco nadie eligió, porque a Otto Sonnenschorler nadie lo eligió. Mucho menos a la anterior vicepresidenta. ¿Cómo se llamaba la María señora? Alejandra Vicuña. Era, ¿no? Vicuña. Ah, sí. Tampoco nadie la eligió. Al único presidente que se eligió, vicepresidente que se eligió fue a Jorge Glass, el cual está preso. Ya sabemos por qué, por la fuerza de las circunstancias, ¿no? Ah. En consecuencia, sí, estamos en un proceso de anomia. Pero un proceso de anomia que le ha servido a este gobierno para en este momento implementar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque en octubre no pudo. En octubre no pudo, ni siquiera pudo eliminar el subsidio a los combustibles. El pueblo le dijo no. Hoy precisó de una pandemia, de que el Ecuador esté enclaustrado, encerrado, luchando por su salud, para bajo ese pretexto implementar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y pagar, servir cumplidamente deuda externa, en desmedro de la salud del país. Vamos a las dos leyes que se acaban de aprobar. ¿Qué implican esas dos leyes? ¿Hubo algún aporte por parte de los grupos de poder y del sistema financiero bancario? No. No les importó. Lo único que les importó realmente, porque el meollo de la ley es ¿qué? La precarización laboral, que es o no es parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La eliminación de subsidios de combustibles, ¿es o no parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Y lógicamente, con la ley de ordenamiento de las finanzas públicas, ¿qué es la preparación para procesos de privatización? ¿Qué los estamos viendo? ¿Qué los estamos viendo? La pregunta es, ¿el Ecuador permitirá ello? Yo creo que no. Yo considero que no. Si a eso se anexa absolutamente el recorte a las universidades públicas, que en este instante está en la Corte Constitucional, y la misma institución le ha dicho al ministerio todavía, oiga, eso es inconstitucional, eso usted no puede hacer. Vamos a ver si eso se rectifica. No, le han dicho que es temporal, ¿no? Que es un tema temporal. Entonces el ministro ya dijo que Sí, va porque va, ¿no? pero evidentemente el proceso sigue. Bueno, vamos a ver si es que va porque va. Vamos a ver si es que va porque va. Ahora, para mí, frontalmente, tomemos en consideración que después de la consulta popular, este desgobierno se hizo de todos los poderes, ¿no es cierto? Y dentro de esos poderes está la Corte Constitucional. Vamos a ver cómo reacciona. Vamos a ver qué hace con la Academia Ecuatoriana. Vamos a ver qué hace con la Universidad Ecuatoriana. Porque si se da ese recorte, en el siguiente semestre, en el siguiente año lectivo universitario, va a ser muy difícil que cientos de miles de jóvenes puedan inscribirse en una universidad. Y vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Ni hablar absolutamente con la barbaridad que es
la ley de apoyo humanitario en lo tocante a precarización laboral. Entonces, este decreto no es sino parte de esta iniciativa, de este régimen, por continuar con este nivel de ajuste. Para mí particularmente lo único que veo es, primero, una inconstitucionalidad en todos los sentidos, porque el presidente no puede delegar sus competencias, así porque sí, especialmente las competencias nominadoras, eso es inconstitucional. Y lógicamente la respuesta debe ser una demanda de inconstitucionalidad. Vamos a ver qué se resuelve. Pero más allá de ello, intentando es blindar a Lenín Moreno de los problemas que tendrá jurídicamente hablando cuando termine este gobierno, que falta un año, ¿no? Sí, mañana es Falta apenas un año. Exactamente. Y yo no creo que tenga el suficiente poder para aguantar este año. No lo creo. A pesar de que haya pandemia, a pesar de que haya todo lo que usted considere. Pero yo no considero que el Ecuador esté en capacidad de resistir un año al régimen de Lenín Moreno, que solo está sostenido por los poderes fácticos que son Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que aparte son corporativismos prebendarios, por las cámaras, por los medios de comunicación y por la embajada norteamericana. Nada más. Absolutamente nada más. Y evidentemente, este encierro no va a durar un año. No va a durar un año. Lo único que evita que en Quito haya un estallido social es la decisión acertada del alcalde Jorge Yunda de mantener la cuarentena. Porque la situación en Quito es bastante grave. O sea, una razón humana, una razón de salud pública. Pero tarde o temprano, esa cuarentena se abrirá. Y todo lo que la gente tiene represado en este instante aflorará. Los universitarios, los trabajadores, los desempleados, todos los que han padecido, la burocracia, los que han padecido 3 años del peor gobierno en la historia. Este decreto no es sino seguir en la misma nomia, blindar a Lenín Moreno y para colmo, devela los conflictos de poder que tiene el grupo Ruptura de los 25 con el grupo de Sondershauser, porque en este instante el vicepresidente está desaparecido. En consecuencia, también se nota la división interna que tiene este desgobierno. Quien debería haber sido depositario de esas responsabilidades, por lógica, ¿quién tenía que haber sido? El vicepresidente, pues. En cualquier país sensato del mundo, no el secretario de la presidencia. Pero ya no hay confianza, pues. ¿Quién es el secretario de la presidencia? Un funcionario de tercer orden. Podrá ser su secretario de la presidencia, pero es de tercer orden en comparación a un vicepresidente, pues. ¿Perdón? Digo que esa es la falta de confianza que tienen con Otto Sondershorner. Pero no le delegó el señor vicepresidente de la República el manejo de la crisis de Guayaquil. O sea, hace un mes le tenían confianza, ahora ya no. ¿Qué les pasó entonces? Enojados los compadres. El señor Sondershorner, a quien nadie eligió. Bueno, yo creo que es por ahí, ¿no? Tal vez porque trató de posicionar su imagen para los siguientes comicios del 2021.
Y eso no le gustó al círculo íntimo de Carondelet. ¿No le gustó a Ruptura de los 25? Esta vergüenza, donde un vicepresidente desaparece, donde un presidente no existe, pero se da el lujo de implementar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que es lesivo absolutamente a todos los intereses nacionales, a pesar que en octubre se le dijo no. El modelo neoliberal no solamente es rechazado por el pueblo ecuatoriano en octubre, sino en el 2008, en la Constitución Nacional de Montecristi. Lo único y el único camino que queda es definitivamente la protesta social y la resistencia civil. No hay otro. No hay otro. Porque una asamblea tan deslegitimada se atreve a aprobar dos leyes que son totalmente nefastas para el país, pero que obedecen a los intereses de quienes sostienen a este gobierno, que en todo este año tratarán de sacar lo más posible. La pregunta es, en el 2021, ¿habrá la posibilidad de refrendar estos años o habrá la posibilidad de revertir todo esto? Porque quien le habla va a votar por quien revierta todo esto. Así es, estimado Marco, ¿Sí? y es duro lo que Ese es se el nos viene, dilema ¿no? ahora. Ese es el dilema. Y el dilema es si nos quedaremos en casa o si saldremos el 25, ¿no? Que está convocada una marcha. Eso también es el dilema. Yo creo que ese es el único camino a lo que nos lleva ahorita lo que estamos viviendo. El Estimado, dilema no es solamente salir el 25. No es solamente salir, ya la gente ha salido. Ya las universidades han salido con valentía, con decisión. Ya gente de TAME salió. Ya gente del ferrocarril salió a protestar. Ya los obreros y los trabajadores de las empresas que fueron cerradas con indemnizaciones infames, ridículas, también salieron. La gente está saliendo. También las redes sociales están reclamando. Todo el mundo está enervado. Así es que evidentemente el dilema no es salir el 25. Esto recién empieza. Estamos encerrados, que es diferente. Estamos luchando por nuestras vidas, que es diferente. Cada uno de nosotros está pendiente de sus hijos por una pandemia. No es cobardía ni es indolencia. Es tener claro que nos estamos jugando la vida. Pero mi respeto enorme a esos chicos que salieron de las universidades a protestar. ¡Cuánta valentía! ¡Cuánta honradez! ¡Cuánta decisión! A la gente que salió de Tama igual. A la gente de los ferrocarriles igual. Mi solidaridad con ellos. A todos aquellos que fueron despedidos igual. No es solo el 25, César. Esto recién empieza. Este encierro no va a ser eterno. Esto recién empieza. listo, mi estimado Marquito, queremos agradecerle. Así es, esto recién empieza y seguiremos analizando. Qué gusto tenerle nuevamente aquí en Hoja de Ruta, mi estimado Marco. Ya sabe, esta es su casa. Nosotros estaremos requiriendo de usted para nuevos análisis. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos ustedes. Muchísimas gracias.